Hola chaparritos, hoy vamos a hablar de Thanos Rising. Este es un juego de 2 a 4 jugadores con estilo cooperativo. Todos los jugadores se van a unir, van a tomar un héroe de Marvel y están tratando de evitar que Thanos junte las gemas del infinito. El juego tiene los derechos de Marvel, entonces las imágenes, las ilustraciones son fotografías reales de los actores, de las películas, lo cual me parece que le da un valor agregado. En general este juego me parece completísimo considerando todos los aspectos, su precio, los componentes, el inserto de la caja, las mecánicas, todo. Por ejemplo, pues tiene un tablero, pues es el guante. Tiene las gemas del infinito, tiene cubos translúcidos, tiene dados para los Vengadores y tiene otros dados tamaño jumbo, muy bonitos, muy grandes, se ven muy bien para aplicar los efectos de Thanos. Y pues tiene la figura de Thanos, ¿no? Que no es esta, ¿no? De Funko. El juego trae su propia figura. Entonces vamos a abrir la caja. Al abrir la caja, pues está el manual, los insertos que les comentaba. Vean qué bien embona aquí estos dos tableros que hay. El primer tablero es el guante. Vean los espacios, los colores para colocar las gemas, fantástico. El otro tablero es para colocar a la figura de Thanos. Vean el valor agregado en la producción. Otros juegos deberían de considerar estos aspectos. Aquí se coloca y va a ir girando y es parte fundamental del juego. Bonitas y originales mecánicas. Luego las cartas, no mencioné, también como un elemento importante del juego. Las imágenes reales que les comentaba, los derechos oficiales de Marvel. Cubos de energía, estos son para llevar las heridas. Estos son de poder. Las gemas, vean el tamaño, ¿no? Se ven muy bien. ¿A poco no se antoja ya conocer el juego, no? Evitar que Thanos tome las gemas del infinito o ver las consecuencias cuando las inserte en el guante. Estos son los cubos, tamaño más grande que lo normal, que va a estar moviendo los efectos, las decisiones de Thanos. Y estos componentes, estas fichas, estos va a condicionar el uso de las gemas. En el reverso va a estar el efecto cuando Thanos ya adquiera esa gema en particular. Los tableros del personaje, del héroe principal que decide utilizar cada jugador. Y más dados, vean. Estos son los que van a estar utilizando los jugadores. Bien, primero vamos a ver estos componentes a detalle. Primero están los dados. Todas las caras de los mismos son 4 símbolos posibles. Cada uno tiene su término específico de la temática, como batalla, tecnología, misticismo, etc. Aquí no vamos a hacer distinción, simplemente nos vamos a referir a ellos como el tipo de la cara, como el tercer acto, etc. La diferencia entre los colores nada más es para indicar que ese dado en específico de ese color tiene más caras de las 6 en una de los símbolos posibles, dependiendo cómo tú quieras enfocar tu estrategia. Por ejemplo, los dados negros pues tienen más símbolos, más caras con este símbolo del planeta. Después tenemos estos tableros, uno por cada jugador, donde en la parte superior va a indicar cuál es el héroe principal que va a tomar de inicio el jugador. En la parte inferior está la habilidad que tiene ese jugador, que es asimétrica, única para cada jugador. Después aquí dice en esta zona cuáles van a ser la tirada de los dados iniciales, de qué color, siempre son 4 con los que los jugadores van a contar. Luego pasamos a las cartas. Estos son, los 4 personajes principales que se pueden tomar: Doctor Strange, Gamora, Capitán América y Pantera Negra. Después tenemos más héroes, personajes de la película, y tenemos 10 villanos. Ahora vamos a ver
la estructura, cómo leemos la información de las cartas. Aquí en la parte central están estos símbolos. Esto es el costo que el jugador debe pagar por medio de los dados, las tiradas en sus turnos, para reclutar a ese personaje. Después, en la parte inferior está el poder específico único de cada personaje, cómo activarlo. En esta sección están los puntos de daños que soporta cada personaje, y con esto vamos a llevar la cuenta con estos cubitos rojos. A la hora de llenarlo, pues se nos muere nuestro personaje. Para el caso de los villanos, es la misma estructura de la carta, pero se lee un poco diferente. Aquí en este caso, estos mismos símbolos no va a ser para reclutarlo. Pues cada que cumplamos todo este conjunto de símbolos, considerando obviamente su aspecto numérico, le vamos a poder ir realizando heridas a los enemigos. Y en la parte inferior va a estar cómo ellos nos van a estar hiriendo. Entonces esta es parte de la preparación del juego. Vean qué espectacular se ve poner los discos alrededor del tablero del guante con las gemas y a la mano los discos. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a estar tirando este dado y cada que salga la cara, aquí cuando salga el amarillo, vamos a ir acumulando, poniendo estos cubos amarillos dependiendo la cara que vaya saliendo, y en el momento en donde se cumplan las 5, pues se pasa la gema. Vea que esta mecánica tan espectacular. Se van a ir acumulando las gemas sobre el guante, los discos los vamos girando, y a partir de ese momento, cuando ya se cuenta con una gema, una piedra que esté sobre el guante, que Thanos ya la tenga y se vuelva a activar esa en el dado, pues se va a activar el efecto de la piedra correspondiente. Continuando con la preparación del juego, vamos a tomar estos 3 elementos. A Thanos lo vamos a colocar en este otro tablero. De este otro tablero es importante, pues, ver su estructura. Tiene 9 lados, que está dividido en estas 3 fases que se llaman sectores. Esto es muy muy bonito de cómo va a ser el juego. Entonces se coloca Thanos sobre el centro y siempre debe de estar, pues, claramente viendo hacia cuál de los 3 sectores está dirigido. Después vamos a tomar todo el mazo de cartas, después de haber quitado ya el héroe inicial de cada jugador. Lo vamos a mezclar, es decir, incluidos los héroes y los villanos, y vamos a llenar, pues, una carta alrededor de los 9 lados de este tablero, es decir, 3 para cada sector. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El movimiento de Thanos tiene que ver también con con el otro dado de Thanos para influir el movimiento. Ahorita vamos a ver solamente 4 de las 6 caras, que tiene que ver que son 2 con el símbolo que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda, y pues también está la simbología de en contra o en el sentido de las manecillas del reloj. Esto tiene que ver hacia dónde se va a mover, y va a influir tanto el daño que va a hacer Thanos a los héroes que se encuentren en ese sector, como también activar a los enemigos. Aprovechamos para explicar los otros 2 símbolos restantes del segundo dado de Thanos. Por un lado tenemos el guante. Esto quiere decir de que Thanos va a activar a todos los enemigos que se encuentren en los otros 2 sectores de donde Thanos no está viendo. Y este otro símbolo quiere decir de que se vuelve a tomar el dado de las piedras del infinito y se vuelve a tirar. Bien, entonces ya estamos listos para comenzar la partida. El héroe inicial de cada jugador, así como todos los subsecuentes que vaya reclutando, pues simplemente los va colocando enfrente de él en su área de juego. Entonces, ¿cuál es el objetivo del juego? No lo hemos indicado. Para las condiciones de victoria es una sola, que es derrotar a 7 enemigos de los 10 posibles. Ese sería el modo fácil. El modo difícil es derrotar a los 10 enemigos, matarlos a todos. Mientras que la condición de derrota o que Thanos gane son 3. La primera es que Thanos acumule en su guante las 6 gemas del infinito. La segunda es que derrote, que pueda matar a 6 héroes. Y la tercera es que deje a un jugador sin héroes. Los jugadores van a ir intercalando turnos. Cada turno cuenta con 5 fases. La primera es tomar este token único por cada jugador y seleccionar uno de los 3 sectores. Eso va a indicar que el jugador es donde va a estar operando en ese turno. Va a ser tanto a los enemigos que les va a hacer daño como a los héroes que va a poder reclutar. No va a poder interactuar con las cartas de los otros 2 sectores.
Lo segundo es tirar los 2 dados de Thanos y resolverlos en el orden: primero el dado de las piedras del infinito y después el otro. Después de aplicar en su caso, se resolverían los efectos de las piedras del infinito. Después de resolver los 2 dados, Thanos siempre va a atacar a los héroes del sector hacia donde está dirigiendo, acumulándoles heridas en su espacio correspondiente. Si adicional el jugador activo está en el sector hacia donde Thanos está mirando, no necesariamente tiene que ser al inicio del turno, porque recordemos que Thanos, que es la fase 2, puede cambiar y mirar hacia cualquier otro sector, pues también va a recibir heridas todos los héroes que... Después viene la fase 3, que es tomar cada jugador. Va a tomar 4 dados diferentes dependiendo su configuración, de qué color quiere tomar los dados iniciales. En el caso de Capitán América se va a comenzar con 4 dados rojos. Estos dados, tanto el color como el número, se va a poder ir incrementando. Tiene que ver con el motor, es la parte de engine building, la mecánica que tiene este juego. Entonces esa es la fase 3, se va tirando los dados y aquí también tiene la mecánica de Yahtzee. Como ya les dije, este juego es muy completo. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer? En cada tirada el jugador va a seleccionar el número de dados que él quiera y los va a colocar sobre una carta del sector donde ese jugador decidió colocarse. Pero solamente en cada ronda, de que se van a ir repitiendo las tiradas en esta misma tercera fase del turno, el jugador solamente va a poder colocar dados, más de uno, pero solo una carta a la vez. Es decir, aunque en una misma tirada el jugador logra hacer un match de esta carta y también con este otro, no va a poder separar sus dados en distintas cartas en cada tirada. La regla es que si no quiere o no puede colocar ninguna de las caras sobre una de las tarjetas, ahí sí tiene que pagar de costo. Uno se deshace de uno de los dados para recoger todos los dados y seguirlos tirando. Después, la fase 4 del turno es si el jugador logró cumplir las condiciones de todos los símbolos de la carta, recluta a ese héroe, le quita todas las heridas, entra limpio a su equipo y en caso de cumplir los símbolos de un enemigo, pues lo que haría sería herirlo. Y en todo momento, no he mencionado, pero es también parte muy importante, estos tokens de bonus. Ellos se van a poder adquirir mediante distintos mecanismos. Muchos tienen que ser que si cumple ciertas condiciones también de cada héroe, pagar ciertas caras de los dados para obtenerlo, etcétera. Y de manera aleatoria obtienes un bonus y lo tienes en tu poder para utilizarlo cuando tú quieras. Estos bonus tienen distintos símbolos. Muchos, si tienen la cara de uno de los 4 símbolos de los dados de poder, es utilizarlo en cualquier momento. En algunos viene un texto que quiere decir como curar 1 más heridas a tus héroes, a tus compañeros, o directamente aquí no sería la cara. Si viene pues un dado, eso quiere decir de que el jugador pues toma, no es una cara en específico, no toma un dado de la fase 3, que es estar tirando los dados. Lo interesante es que estos dados no se tienen que utilizar solamente en el turno del jugador activo. El jugador siempre puede utilizarlos en el turno de cualquiera de sus compañeros. Entonces se vuelve clave en la estrategia de trabajar en equipo cuando a un jugador de todos los dados le falta solamente un dado que puede ser clave para reclutar a un héroe o matar a un enemigo, pues de que los jugadores hagan la sinergia y se compartan entre sí los tokens. Eso es todo, chaparritos, espero que les haya gustado. No vimos a detalle todo, por ejemplo las habilidades únicas de cada héroe, los ataques específicos de los enemigos, pero pues ya se harán una idea, ¿no? Tiene que ver con potencial, con hacer combos de todas las mecánicas que hay, ¿no? Curar heridas, hacer daño, repetir tiradas, obtener símbolos específicos de cada dado. Y la palabra que vamos a aprender hoy es petricor, que es el olor a lluvia o a tierra mojada.